Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Obedecer significa cumplir la voluntad, cumplir normas, eso significa obedecer. Como les decía, significa cumplir la voluntad, significa cumplir normas, cumplir leyes y órdenes de quién o de alguien que manda. ¿Y qué implica el obedecer? El obedecer implica prestar atención, tal cual como ustedes están ahorita prestando atención, y ceder dócilmente a una dirección o instrucción. Esto es el concepto de obedecer. Ahora, yo quiero preguntarles aquí entre nos, y no les voy a decir a nadie, pero ¿a quiénes de nosotros nos cuesta obedecer? Por ejemplo, a mí me cuesta obedecer por mi trasfondo. Por ejemplo, yo, como algunos de ustedes bien saben, desde cuando yo tenía 6 años, mi papá se fue a los Estados Unidos. La figura paterna estaba, que era mi abuelito, pero desde que yo me recuerdo hasta la fecha, o sea, yo solito me he abierto camino, entonces me cuesta que alguien me dirija y que me diga, hace esto, hace lo otro, aquí, allá. Entonces yo estoy más acostumbrado a abrir camino a que me abran el camino. Y cuando uno está acostumbrado a abrir el camino, cuesta mucho que alguien venga y que le dirija, ¿o no es cierto? ¿Verdad? Es bien complicado. ¿Por qué? Porque uno está, no, es que no lo está haciendo bien, no, es que es muy joven, no, es que es mujer, es que es hombre, es que ahora no se le entiende a las cosas, ¿verdad? Pero que si es mujer, que si es hombre, pero ahí está uno y hay una lucha interna, ¿verdad? En base a obedecer. Pero me gustó mucho el significado de obedecer, porque esto significa, es cumplir la voluntad de alguien superior que ya dijo qué hacer. ¿Y qué implica el obedecer? Es entender la dirección. Porque a veces ni siquiera entendemos lo que nos dijeron porque nos enojamos antes de que nos digan qué hacer. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me recuerdo cuando yo trabajaba en algunas otras empresas, yo tenía un jefe que nomás él me mandaba a llamar, yo ya me molestaba, decía, ¿qué va a querer este? Y de seguro, y yo llegaba y me decía, mira, tienes que hacer esto, pero de tan molesto que yo estaba, que ya ni le entendía lo que quería que hiciera. Entonces después yo venía y le decía, mira, aquí está, es que no es así como te dije que tenía que hacerlo. Entonces, ese es el gran problema muchas veces antes de obedecer, que no ponemos atención a lo que se nos está pidiendo hacer. A veces uno le dice a alguien, mira, por favor, inclusive hasta por favor, ¿verdad? En otros países ni por favor, dice, mire, tiene que hacer esto y esto y esto y punto. Solo en Guatemala somos muy educados, ¿verdad? Mire, disculpe la molestia, disculpe la interrupción. ¿Será que usted me puede hacer favor de hacer este trabajo por el cual se le paga? Solo en Guatemala pasa eso. Pero el hecho es que en nuestra propia naturaleza nos cuesta obedecer y prestar atención cuando se nos indica algo. Ahora, si unimos el concepto de obediencia, es la ciencia, según San Nelson, la obediencia es aquella ciencia que estudia el comportamiento de obediencia de los cristianos, de aquellas personas que, aunque no llevan un rótulo, son cristianos, son aquellos que siguen a Cristo, aquellos que hacen las cosas con tal no de agradar a las personas, sino de agradar a Dios. Pero dentro de esa misma naturaleza, el hecho que seamos cristianos no nos hace perfectos. Nosotros vamos dentro del proceso a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, pero vamos dentro de un proceso. Alguno dirá, si usted me hubiese conocido antes, ni siquiera soy la sombra de lo que antes era. Dios santo, alguien me decía una y yo le decía 20. Yo no me dejaba de nadie. Y muchas veces, por esa misma naturaleza,
nos cuesta obedecer. Si alguien nos dice no, nosotros decimos sí. Y si alguien nos dice sí, nosotros decimos no. Y peor si es aquella vecina, aquel vecino que lo llevamos corto, o aquel compañero de estudios, ¿verdad? Entonces, siempre por esa misma naturaleza nos cuesta mucho. Pablo decía en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí Pablo reconocía de que hay una naturaleza dentro de nosotros, en este caso dentro de él, que a veces uno quiere hacer algo diferente, porque tal vez uno va a una reunión con familiares, ex compañeros de estudios, entonces hoy sí voy a dar testimonio de que ya soy una nueva criatura, pero cuando uno llega a esas reuniones la cosa se pone complicada. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de esto, de la obediencia. Y quiero ponerles un ejemplo. Y este hombre llamado Abraham, creo que la mayoría de ustedes ha leído o ha escuchado lo que dice Hebreos capítulo 11, que es los hombres y mujeres de la fe. Y dentro de esto destaca un hombre llamado Abraham. Pero antes de Abraham, y empezamos a leer cuando dice que Adán, que la creación, pero llega el punto exacto cuando dice que Abraham, y empieza a enumerar, y en otros capítulos dice que Abraham es el padre de la fe. Pero antes de entrar de lleno, quiero que meditemos un momento en la palabra fe. La fe, como bien decía ahí, Abraham es el padre de la fe, pero yo en los estudios que he hecho, no le quitaría fe, sino le agregaría antes el padre de la obediencia. ¿Por qué razón? Porque el tener fe, en primer lugar, es entender, y siguiente es el hecho de creer para luego obedecer. Porque si yo no he entendido lo que quieren que yo haga, y si en este caso, como no he entendido, pues no creo lo que tengo que hacer, mucho menos voy a obedecer. Si yo le digo, por ejemplo, a Byron, por favor, anda y después venís. Pero Byron ya iba, pero adrede yo, porque no supo que era, y muchas veces nos pasa eso. En cambio, Abraham entendió claramente cuál era el propósito de Dios en su vida y en su descendencia. Cuando nosotros no prestamos atención, hermanos, nos perdemos. Cuando usted no le presta atención a Waze, usted se pierde. Bueno, a veces Waze se pierde también, ¿verdad? Pero usted va ahí, en 120 metros cruce a la izquierda, y si uno dobla a la izquierda, y no sé qué cosa dobla a la derecha, y uno dobla a la derecha, y uno va pendiente, ¿verdad? Está escuchando, está poniendo atención, está obedeciendo, y por consiguiente tiene fe en esa aplicación que lo va a llevar a ese punto. Entonces, Abraham, como fue padre de la fe, también es padre, por consiguiente, de la obediencia. Solo quiero dejar bien claro esto. El hecho de tener fe es que yo ya entendí qué es lo que quieren de mí, por consiguiente, yo tengo fe y obedezco. El contexto de Abraham era que venía, es cierto, venía del linaje de Noé, pero su familia se desvió. Y en eso, pues obviamente en ese entonces no había iglesias por todos lados como vemos hoy en día, ¿verdad? Ahora creo que entre tortillerías y tiendas, iglesias, nos damos duro, ¿verdad? Hay iglesias por todos lados, de verdad. Fíjense que una vez yo hice un ejercicio, me invitaron a predicar en una colonia en la ciudad, lejísimos. Entonces me vine en el bulevar principal y dije, voy a contar cuántas iglesias hay en este bulevar.
Y total, que dije, bueno, 1, 2, y solo en la calle principal, y se escuchaba que en los callejones o en las cuadras, se escuchaba el tums, tums, tums. De seguro hay más iglesias. No, pero solo me voy a concentrar acá. En una cantidad, sin mentirles, de unas 20 cuadras, sin mentirles, habían como unas 40 iglesias, compitiendo unas contra otras. Y eso sin contar otras religiones, nada, sino solo evangélicas. Algunas más conservadoras, a otras por poco se les caía el techo de tanto tum, tum, tum. Pero ahí estaban. Pero realmente era una cantidad exagerada. Ahora ya no sé por qué les estaba contando esto, pero regresando al tema. Ahora, regresando al tema, es que el hecho es de que si nosotros no entendemos, si nosotros no escuchamos lo que Dios quiere para nosotros, pues por consiguiente nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Si usted habla con alguna persona de X religión, inclusive algún evangélico o algún cristiano, usted le dice, ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿O por qué sos cristiano? Y se quedan, llegar a la iglesia, estar en algún grupo de alabanza. No, o sea, se quedan titubeando. ¿Por qué? Porque en este caso aceptaron a Cristo en su corazón, pero no han escuchado cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y ese es el problema. Entonces, cuando nosotros obedecemos es porque entendemos lo que se nos dio a hacer, confiamos y por consiguiente tenemos fe. En Hebreos 11, capítulo 1, mira lo que dice hablando de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces acá habla que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero obviamente para tener esa fe, como les digo, previo a eso hay que ser obedientes. Y para tener la convicción de lo que no se ve, yo tengo que entender esa convicción, pero antes esa fe. La palabra fe en griego se pronuncia pistis y significa confianza, creencia, persuasión y convicción. Y obediencia se dice en hebreo upakoe, y eso significa escuchar bajo autoridad. Entonces, si unimos las dos, es que yo primero tengo que reconocer que hay alguien arriba de mí y que esta persona o esta autoridad me está diciendo que tengo que hacer, y por consiguiente se activa esa palabra que es fe y yo empiezo a hacer lo que se me asignó. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa unas líneas que están al final de una cuadra, unas líneas negras y blancas? ¿Alguien sabe? Paso de cebra. ¿Y para qué sirve? Exactamente. El paso de cebra, digamos, aquí termina la calle, ¿verdad? Aquí viene otra calle, entonces aquí hay un paso de cebra que le llaman cebra porque obviamente es blanco y negro, ¿verdad? Entonces, todos los que manejamos carros, motos o lo que sea, no tenemos que pasarnos esa línea. ¿Por qué? Porque como bien decía Sandrita o Limni, que ahí pasan las personas cuando el semáforo está en rojo, obviamente para los carros que pasan. Entonces, eso es para que la gente pase. Pero si nosotros compramos la licencia, ¿cómo vamos a entender o saber para qué sirve esa señalización? Entonces, nos cuesta obedecer. A mí me ha costado obedecer, hermanos. Aunque usted no lo crea. Fíjense que cuando yo iba a sacar mi licencia, yo no sabía que estaba Chocomax. Entonces me fui a hacer el examen de la vista. Llegué con el doctor o el señor que estaba ahí
Me dice, mire, póngase ahí, se sienta ahí y al final del cuarto o de la habitación hay un rótulo y hay un montón de letras. Entonces yo, sí, ya lo vi. Me fui a la esquina y me dice el doctor, por favor lea desde la más pequeña hasta la más grande. Tratando de enfocar, ¿verdad? Y en eso dije, bueno, tengo el chapín chispa, ¿verdad? OLAWBX y me dice él, agarra mi expediente, no sé qué escribió y me dice, no me adivinó ni una. Por favor, váyase a poner lentes. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero yo pensé que me había puesto nervioso. Es que también uno también es terco, ¿verdad? Yo pensé que me había puesto nervioso y por eso se me nubló la vista, dije. A la semana siguiente otra vez fui, ¿verdad? Entonces, total, que era el mismo doctor, ¿verdad? Dije, espero que no me reconozca entre tanta gente. Siéntese, por favor, mire, no sé qué, y lea desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y empecé otra vez a adivinar. Y me dice, mire, no me adivinó ni una, ¿verdad? Usted ya vino la vez pasada, ¿verdad? Y le recomendé que se pusiera lentes. Sí, la verdad que sí. Entonces me tuve que ir a poner lentes y por consiguiente, pues obviamente tenía que hacer bien las cosas. Y lastimosamente en la cultura chapina es aquel buzo, es aquel que salta la autoridad. Aquel buzo es aquel que no acepta autoridad. Pero es tan importante entender lo que a uno le están diciendo que haga para hacer bien las cosas. Mira lo que te decía de fe. Fe es la confianza de creer y obediencia, escuchar bajo autoridad. O sea que primero yo tengo que entender para que en este caso ejercer. Por ejemplo, Judy es arquitecta. Entonces, si ella va a hacer una casa, por ejemplo, o sea, ella no va a hacer una casa como ella quiere, ¿verdad? O si le dice, mire, aquí hay tanta cantidad de dinero, es muy poco. Ahí auméntale 3 veces. Como no es su plata, ¿verdad? Como no es su plata, entonces ella viene y no, ella primero tiene que escuchar al cliente y en base a eso hacer o diseñar la casa. Entonces, mira lo que dice en Hebreos 11, 8 y 9. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero mira lo que dice en el versículo 8, al inicio, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que él ya había escuchado lo que Dios le había dicho. Entonces entendió, aunque no lo miraba, aunque no lo podía palpar, él tenía la convicción. Pero recuerda, lo importante de obedecer es escuchar. Si nosotros no aprendemos a escuchar lo que Dios quiere para nosotros, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a estar como los israelitas dando vueltas y vueltas y vueltas. Los israelitas lo único que tenían que era cruzar el desierto. Si no mal recuerdo, eran como unos, bueno, no me recuerdo tiempo, pero al final era un tiempo determinado, era corto. Pero por no escuchar, por no poner atención, empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces Abraham dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y esa es la palabra clave en esta mañana, obedecer. Mira este proceso. Primero, Abraham creyó en Dios y en su poder. Segundo, Abraham entendió lo que Dios le estaba prometiendo. Tercero, Abraham
obedece a ese llamado. Y cuarto, camina por fe, por obediencia y por convicción. Para mí, el término vivir por fe aplicado solo a los pastores está mal aplicado, porque todos vivimos por fe. Por ejemplo, usted está trabajando, hermano, y usted le pagan el 15 y el 30. Usted hace su trabajo y por fe, ¿cuándo cree que le van a pagar? El 15 y el 30. Usted se prepara profesionalmente o abre un negocio, etcétera, etcétera. Y usted lo está haciendo ¿por qué? Por fe, creyendo que Dios lo va a bendecir. Entonces, por consiguiente, nosotros, nuestro día a día, pues solamente es vivir por fe. Ahora, de todos los ejemplos de obediencia y de fe, a mí personalmente la que más me agrada, la que más me gusta y la que más me impacta es la de Abraham. Y mira lo que dice en Génesis 22, 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren, hermanos, si a mí Dios me hubiera dicho eso, o si Dios te hubiera dicho, dame a uno de tus hijos, uno no. Pero mire, hermano, realmente es algo tan complicado. Hermano, mira, solo cuando un familiar tuyo está allá en las últimas y tiene problemas de riñones y te dice, mira, puedes donar un riñón. Uno lo piensa. Uno piensa donar un riñón. ¿Por qué? Porque es algo muy complicado, es muy complejo. Y si el otro riñón no lo tengo muy bien y yo me voy para el otro lado en vez del otro. Entonces da temor eso. Pero viene Dios y le dice a Abraham, dice, dame a tu único hijo. Y este único hijo era la promesa de lo que Abraham había recibido en Ur, donde Dios le dijo que de él iba a salir una gran nación y que de él iba a ser una nación tan inmensa que no iba a ser contada o que iba a ser contada como la arena del mar o las estrellas. Entonces, si lo vemos humanamente, ¿cómo es que Dios le estaba pidiendo a Abraham el hijo que le había dado ya cuando eran ancianos? Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Entonces, imagínate. Inclusive Sara, ¿se recuerdan? Cuando escuchó el ángel hablar de que ella iba a tener hijos, ella se rió. Así se ríen las mujeres cuando no quieren que les escuchen. En cambio, uno de hombres más. Pero viene Sara y se ríe. Y dice, ¿cómo yo voy a tener deleite de nuevo con mi esposo? Y viene Dios y hace una transformación de aquellos ancianos. Obviamente no les quitó las arrugas, pero los rejuveneció enérgicamente. Imagínense esa transformación, hermano, por el amor de Dios. Ahí no había que aquella tu pastilla celeste ni nada por el estilo. Imagínense, hermano. Fue algo sobrenatural lo que pasó. Y nace el hijo, el primogénito de la promesa, y después viene Dios y le dice, mira, dame a tu hijo. Dame a esa promesa. O sea, Dios podía de nuevo, si lo hizo anteriormente para que naciera Isaac, pues podía hacer para que nacieran otros más. Pero mira esto, yo lo que voy es el nivel de obediencia
Ahora, algo que también me impacta antes de pasar a lo siguiente, como dirían en el ejército, órdenes son órdenes y no se cuestionan. Órdenes son órdenes. Y mira lo que, es que me impacta mucho porque le dice en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. O sea, Dios sabía cuánto Abraham amaba a Isaac y dice, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué era lo que Dios quería probar ahí a Abraham? Uno dirá, su fe. Pero antes de la fe es la obediencia. El versículo 3, mira lo que dice. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña del holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Adoraremos, ¿y qué dice? Y volveremos. Ahora, ahí ya aplica la fe, porque lo anterior es la obediencia. Mira lo que dice el versículo 3. Se levantó de mañana, o sea, el ejército, órdenes son órdenes. Viene Abraham, se levantó a sus criados, levantó a Isaac, vámonos. Nadie sabía a dónde iban a ir. Y mira, y dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Pero lo que me fascina en el versículo 5 dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo quiero que miremos acá el grado de obediencia. La obediencia de Abraham hacia Dios y la obediencia de Isaac a su papá. Hermanos, ¿cuántos de nuestros muchachos nomás cumplen, de nuestros hijos, cumplen 12, 13 años? Ya no los podemos orientar. Cuando son niños, uno le dice, ¿alguien quiere ir a comprar tortillas? Dios santo, los niños se pelean para ir a comprar las tortillas. Pero las patojitas después de los 12 años, limpiándose las uñas. Mija, ¿puedes ir a comprar tortillas? Dios guarde, mamá, yo no voy. No me he arreglado. Dios guarde. Se pierde la autoridad, ya no hay obediencia. Entonces, esto es lo que yo quiero que miremos. Miremos en primer lugar la obediencia de Abraham a Dios. Entonces, en el versículo 5, al final, como les decía, dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y guarda esto, por favor, cuando dice, iremos allí, adoraremos y volveremos. Guarda eso, por favor. Versículo 6, la obediencia de Isaac a su papá. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, mira acá, Padre mío. Y él respondió. O sea, desde que le dice Padre mío, o sea, hay una conexión muy emocional ahí. Dice, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo a Abraham, me imagino con un nudo en la garganta, le dice, Dios, no dice Dios proveerá, sino dice Dios se proveerá.
¿Por qué crees que no dice exactamente lo que en teoría tendría que decir cuando uno dice, Dios proveerá? Cuando Dios, escúchame esto, cuando Dios te dice algo que tú hagas, Él es el que va a proveer, porque Él fue el que dio esa promesa, Él dio esa palabra y Él es el que va a proveer de una o de otra forma. ¿Por qué? Porque no es algo que tú quieras hacer, sino es algo que Dios te dijo que tú hicieras. Entonces viene Abraham y le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Miren, cualquier muchacho desde el inicio le hubiera dicho al papá, papá, no me levantes, mira la hora que es, son las 3 de la madrugada, ¿dónde vamos a ir? Yo no voy. Suponga que hace caso, se levanta temprano, van al lugar, 3 días de camino, agarra a Abraham la leña y se la pone al patojo. Patojo de hoy en día, ya no, mejor cargarla, voy, mucho pesa. Bien hubieras traído una carreta, hombre, o algo. Pero ahí es donde vemos la obediencia del hijo al papá. Recuerden que el concepto de la obediencia es escuchar y obedecer a alguien que tiene autoridad sobre nosotros. El versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová se dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Realmente, como les digo, esta historia para mí es una historia de obediencia, de confianza en Dios. Hermanos, yo creo que ninguno de los que estamos acá no hemos tenido una prueba de este nivel, pero sí de una u otra forma hemos pasado por pruebas muy complicadas. Y lo que Dios quiere en medio de eso es obediencia. A veces nosotros bromeamos, por ejemplo, cuando alguien que es cristiano y se mete a política. Uno ahí bromea y esto y lo otro, pero realmente la idea es, hermanos, que hagamos la diferencia. Y si alguien se mete a ese mundo, pues que tenga la convicción de seguir obedeciendo a Dios. No importa en dónde esté o bajo qué circunstancias. Y hablando de obediencia, y ya para ir terminando, la mejor obediencia es el Señor Jesús. Mira lo que dice Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente, se hizo obediente. Él hubiera podido hacer, ni siquiera hubiera podido venir a esta tierra. ¿Se recuerdan el domingo pasado yo les hablaba de ese video que yo vi de cómo el planeta Tierra es único? Y a veces uno dice, pero el universo es tan vasto, ¿será que no hay otro sistema solar donde hubiese otro planeta Tierra muy similar? Pero para que haya eso, tiene que haber muchas cosas tan perfectas
pero así tan perfectas, para que haya vida. Si estamos un kilómetro más hacia el sol, nos volvemos poporopos. Y si nos movemos un kilómetro más fuera del sol, nos volvemos un cubito de hielo. La luna tiene el tamaño perfecto y que gira alrededor de la tierra, y eso ayuda para los diferentes meses del año. La mezcla del oxígeno es una mezcla tan detallada, hermanos. Entonces yo, dentro de eso que les puedo contar así brevemente, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer al Creador de lo que vemos y no vemos? ¿Quiénes somos nosotros? Que nosotros somos una pequeña motita en este vasto universo. Pero nosotros nos hacemos los engreídos, los todopoderosos, y decimos: sí, yo creo en Dios. Pero hay una gran diferencia en obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Y quiero hablarte de 3 cosas, hablando de obedecer. La primera cosa que tenemos que obedecer es aceptar a Cristo y seguir sus pasos. Esa es la primera. Porque por eso Él mandó a su Hijo a esta tierra, para que nosotros obedezcamos a ese llamado del plan de salvación en Cristo Jesús. Esa es la primera obediencia. Si tú no has obedecido, hoy estás escuchando que el primer paso es obedecer a ese plan de salvación. Yo quiero exhortarte a que tú te acerques a Él si no has tenido ese encuentro. Y si ya lo tienes, si ya hiciste ese paso de obediencia, perfecto. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. El segundo punto es obediencia para vivir para Cristo. Que todo lo que nosotros hagamos sea para el Señor. La palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Dentro de nuestras imperfecciones, tratemos de agradar a Dios. Cuando ustedes estén ahí cocinando ese pepián, háganlo como para el Señor. Señor, ¿te gusta este aroma? Porque sin duda alguna, si a Dios le gusta, toda su familia se va a chupar los dedos. Si ustedes van manejando su carro, dígale: Señor, ¿te gusta cómo voy manejando? ¿O te gusta cómo insulté al señor de allá? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para el Señor. Vivamos para Él, agradémosle a Él. Porque si nosotros sabemos, hermanos, que hay cosas que le agradan y no le agradan a Dios, entonces nosotros ya sabemos cómo agradarle a Dios. Y el tercer punto, y con este quiero terminar y hablar a tu corazón, es la obediencia al llamado que tú has recibido de parte de Dios. Porque son 3 cosas completamente diferentes. El llamado de salvación, esto es para todos los que crean en Cristo. Lo segundo es vivir para Cristo, es lo que los que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero el llamado es otra cosa. Es algo adicional que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para ese llamado como tal. El día de ayer yo fui a una boda y hablando con unas personas, cuando me dijeron: ¿y usted dónde está pastoreando? En la Antigua Guatemala. En la Antigua Guatemala.
pero es el llamado que Dios me hizo. Y han venido tentuntazos sobre tentuntazos. Y ahí vamos, peleando la buena batalla de la fe. Porque hay un llamado. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el llamado que tú tienes de parte de Dios? ¿A qué Dios te llamó? Abraham fue llamado a ser una nación grande, a ser una nación muy bendecida, la cual iba a bendecir a otras naciones. Hermano, piensa por un momento, por favor, ¿cuál es tu llamado? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Cuál es tu llamado? Si no has escuchado cuál es ese llamado, ni siquiera salgas. Porque recuerda, el obedecer es entender lo que ya me dijeron que tengo que hacer. Porque si sales solo, es negligencia. Pero si Dios te ha confirmado qué es lo que tú tienes que hacer, hermano, hazlo. Porque vamos a hacer, en algún momento, vamos a entregar cuentas de eso que Dios nos ha entregado. Me fascina mucho cuando dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El plan de salvación era venir a esta tierra, Juan 3:16, y la meta era llegar a la calavera, a ese madero. Y Cristo se hizo obediente y llegó a ese punto. Sufrió, le dio temor, se achicopaló, diríamos en el buen chapín. Sí. En el monte de los olivos, ¿te recuerdas? Se fue con los hermanos masacres, esos de oración, lo de lucha espiritual o guerra espiritual, y le dice: vénganse conmigo que vamos a ir a orar, quédense acá, yo voy a orar y ya regreso. Los de la guerra espiritual, cuando los encontró roncando en nuevos ronquidos, estaban ahí durmiendo. Y ahí su rostro se entristeció. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Ahora yo pregunto, ¿sabes tú lo que tienes que hacer de parte de Dios estando tú en este mundo? Si lo sabes, activemos la fe. Porque ya escuchamos, estamos obedeciendo. Y cuando uno activa la fe, uno le dice a Isaac: levántate. Le dice a los siervos: levántense. Caminemos a lo que Dios quiere que le demos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has visto con ojos de misericordia. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que están acá. Padre, yo sé que cada uno de nosotros tenemos un llamado especial. Tenemos un trabajo que hacer. Tú ya nos hablaste, nosotros ya lo escuchamos. Y nos ponemos bajo autoridad para que tu gobierno, para que tu presencia se haga viva en medio de nosotros y nosotros podamos caminar en base a ese llamado. Señor, a veces nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer por los factores que hay a nuestro alrededor, por los inconvenientes o por el qué dirán. O porque no es el tiempo, o porque tengo otras cosas que hacer. Señor, enséñanos
a caminar en fe en base a ese llamado que tú nos has dado. Hermano, ahí tú donde estás, si tú tienes un llamado de parte de Dios, dile: Señor, ayúdame a caminar en base a ese llamado y obedecerte. Hacer de esos nuevos héroes de la fe en estos tiempos. Que cuando vayamos caminando, la gente diga: ese hombre o esa mujer, esas personas creen tanto en Dios que son dignos de imitar. Son dignos de hablar con ellos para que nos guíen a tu presencia. Señor, bendice a cada uno por nombre en el nombre de Cristo Jesús. Porque sin duda alguna, allá afuera hay mucha gente que está esperando que nos levantemos, que despertemos y que llevemos lo que hemos sido asignados por medio de tu presencia y por medio de tu poder. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que tú vas a levantar en gran manera hombres y mujeres en este lugar. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.